Si hablamos sobre la igualdad de derechos en todas las personas, sin importar raza, credo o géneros, etc., entonces todo mundo deberíamos de estar a favor. Ahora bien, específicamente el feminismo propugna la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Esto nadie lo ve mal. De hecho, todos deberíamos de estar de acuerdo en la igualdad de derechos de todas las personas sin importar su sexo. El problema surge cuando el feminismo crea una ficción para explicar las desigualdades en caso de haberlas. A esta ficción el feminismo le ha llamado el patriarcado. Veamos, según el significado del término patriarcado, es el dominio del varón en una sociedad. Entonces cuestionémonos, ¿por qué la mayoría de las personas en situación de calle son hombres si supuestamente es una sociedad donde los hombres tienen privilegios? En caso de guerra, la mayoría de víctimas son hombres, al igual que por accidentes de trabajo, ya que el hombre desempeña trabajos pesados que las mujeres, o la mayoría de las mujeres, no están dispuestas a desempeñar, léase minería, albañilería, etc. Por cierto, la mayoría de las personas que tienen títulos universitarios son mujeres. Otra pregunta, ¿por qué hay mayor índice de suicidios en hombres que en mujeres? ¿Esto no sería irónico para una sociedad supuestamente patriarcal donde supuestamente tienen privilegios los hombres? Recapitulemos. Si el mayor número de personas en situación de calle son hombres, ergo, los hombres no necesariamente tienen más poder adquisitivo que las mujeres, ni tienen privilegios económicos por el hecho de ser hombres. Si el hombre desempeña trabajos más forzados o peligrosos, ergo, los hombres no tienen fácil el adquirir dicho poder adquisitivo. Si la mayoría de las personas con títulos universitarios son mujeres, ergo, las oportunidades no necesariamente tienen que ver con que alguien sea hombre. Si el índice de suicidios es mayor en hombres, ergo, esta sociedad no es precisamente la más placentera o la más cómoda para muchos hombres. Ahora, muchas personas podrían objetar que si bien es cierto lo anterior, también es cierto que los hombres conforman las esferas más altas de la política y la economía. Pues, por ejemplo, hay más hombres siendo representantes políticos y la mayoría de las personas millonarias en el mundo son hombres. ¿Cuál es la explicación de esto si no es el patriarcado? Pues bien, en el caso de la política, recuerda que vivimos bajo un sistema democrático representativo. Si hay pocas mujeres representándonos, tal vez tú y tu voto tengan algo que ver, y eso teniendo en cuenta que la mayoría de los votantes son mujeres. En fin, yo no estoy alentando de que se vote por candidatas en lugar de candidatos solo porque las primeras son mujeres. De hecho, yo estoy a favor de que se vote a un candidato o a una candidata en función de su capacidad para representar, y no de su sexo o su género. Más aún, de hecho yo estoy más a favor de una democracia directa que de una democracia representativa. Pues en lo personal ningún individuo debería representar a otro. En fin, ese es otro tema. El punto es de que quienes deciden si nos representa un hombre o una mujer son los votantes, no un sistema patriarcal. Ahora, sobre la cuestión económica, primero mencionemos que hay tanto hombres como mujeres en las altas y bajas esferas. Ninguna es exclusiva de ningún género. Si así lo fuera, entonces allí sí habría un patriarcado o un matriarcado según fuera el caso, pues en tal situación hipotética, el ser una persona poderosa dependería del sexo, pero nada que ver en la realidad. Pues bien, la razón de que la mayoría de millonarios en el mundo sean hombres se debe más a una cuestión de riesgo. Me explico. El hombre, ya sea por X o por Y razón, está más dispuesto a enfrentar el riesgo que el común denominador de las mujeres. Si tú eres mujer y no lo crees, te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que te atreviste a confesarle un deseo sexual o un interés amoroso al hombre que te atrae? Pues resulta que los hombres sí se atreven, o se arriesgan más en tal caso. El hombre podrá ser rechazado varias veces, pero se atreve, se arriesga, mientras la mujer tal vez nunca lo haga por pavor al fracaso o al rechazo. En síntesis, el hombre suele arriesgarse, la mujer no. Las cuestiones empresariales son muy parecidas a las amorosas, y por cada hombre que se arriesgó y logró estar con la mujer de sus sueños o hacerse millonario,
Hay 100 hombres que también se arriesgaron y terminaron en la friendzone o en la ruina. Por todo lo anterior, el patriarcado es una ficción. No hay privilegios exclusivos para un sexo en esta sociedad. Muchas feministas entonces hablan del patriarcado como la causa de la desigualdad. Aquí el problema de esto es que culpar a una ficción, como lo es el patriarcado, para intentar resolver desigualdades en derechos, es como querer culpar a Satanás por los actos inmorales o los delitos que se cometen en el mundo. No se logra nada con eso, de hecho lo contrario. Lo único que se logra es eludir y desconocer las verdaderas causas. Es como generar una ceguera que impide ver la realidad y por tanto hacer algo en la realidad. Si se culpa a una ficción, a un fantasma de la imaginación, sobre alguna problemática, lo único que se logra es satanizar y condenar a las personas que piensen diferente a esas ficciones. Es decir, si tú no crees lo mismo que un religioso, entonces eres un hereje y según ellos te vas a ir al infierno. Lo mismo ocurre con las feministas. Si tú no crees en lo mismo que ellas, entonces eres un machista opresor. Solo se sataniza y no se resuelve nada en realidad. Es muy peligroso culpar a una ficción de los problemas sociales, pues eso lo único que genera es división. Por ejemplo, entre hombres y mujeres, o entre negros y blancos, etc. El problema de crear división es que de repente unos creen que tienen el derecho de saldar cuentas del pasado y que no tienen sentido en el presente. Es como si yo le cobrara dinero a una persona diciéndole que su tatarabuelo le debía dinero a mi tatarabuelo. No tiene sentido. El problema entonces de que unos crean que la sociedad les debe algo por cuestiones del pasado, como la esclavitud o la desigualdad entre hombres y mujeres, es que ahora estas personas se creen con el derecho de desquitarse. Por ejemplo, saqueando tiendas y negocios, como en el caso de negros que forman parte de ideologías en Estados Unidos, o como en el caso de las feministas que vandalizan patrimonios. En síntesis, si quieres reducir de manera real las desigualdades o los delitos, elimina como causa las ficciones que solo crean división y complican las cosas, y en lugar de ello concéntrate en las verdaderas causas. Otro problema del feminismo es su mero concepto. El término feminismo, etimológicamente hablando, se refiere al sexo femenino y excluye en la mera mención al otro sexo, lo cual es ilógico si se quiere hablar de la igualdad entre sexos. Es como si a la igualdad entre hombres y mujeres le llamáramos masculinismo y dijéramos que el masculinismo es la búsqueda de la igualdad entre hombres y mujeres, aunque en el término estuviéramos aludiendo a un solo sexo y desconociendo al otro. Por su parte, el término igualitarismo no tiene ese problema lógico. De hecho, incluiría la igualdad no solo de los sexos, sino de las etnias, orientaciones sexuales, credos, etc. Es más lógico y coherente hablar entonces de igualitarismo que de feminismo para hablar de la igualdad. En el igualitarismo se propone un mundo sin discriminación. Ojo, sin discriminación, pero también sin imposición de una minoría. Me explico con un ejemplo. Una persona trans podrá identificarse con un sexo diferente al cual nació. Si bien no debería de ser discriminada y ser respetada, tampoco debería la sociedad de someterse a su identificación, como para permitir que dicha persona trans, por ejemplo, concurse en competencias deportivas contra mujeres, ya que tendría ventajas injustas, o usar baños de mujeres, o ir a la cárcel para mujeres. Véase la violación de un trans, por ejemplo, hacia mujeres en cárceles femeninas. Otro ejemplo sería el siguiente. Si un hombre adulto se identifica como una niña pequeña, perfecto, si a nadie perjudica no veo el problema de no respetarlo. Pero si de repente ese hombre que se identifica como una niña de 10 años quiere tener una relación romántica con un niño menor de edad, la sociedad no tiene por qué someterse a su identificación, no tiene por qué validar o permitir que sus intenciones se hagan realidad en detrimento de otra persona. Cada quien puede identificarse como quiera, pero la sociedad no tiene por qué acomodarse a la subjetividad de cada quien, ni tampoco violar sus propias reglas o normativas. Toda ley social
o cuestión legislativa tiene que pasar por el filtro del razonamiento, no del capricho de una persona o varias. Como sociedad, lo que podemos hacer con respecto a las personas que se sienten identificadas de diferente manera es no discriminarlas y respetarlas. Pero eso no quiere decir que tengamos que atender y obedecer sus caprichos. La humanidad entonces debe aprender a tratarse con respeto y sin discriminación, mas nunca con imposición de unos sobre otros.